Juan Guaido, former interim president of Venezuela and director of Democracy iLab. A widely recognized leader worldwide, he has transcended borders by demonstrating an unwavering commitment to democracy and freedom not only in Venezuela, but throughout the world. With a background in industrial engineering, he has played roles of paramount relevance in the political arena, including the presidency of the National Assembly and his historic tenure as interim president of Venezuela, recognized by the free world during the critical period between January 2019 and January 2023. Carlos Diaz Rozillo, Founding Director, Adam Smith Center for Economic Freedom. Carlos Diaz Rozillo, PhD, is an accomplished administrator, entrepreneur, political and policy strategist, and former senior government official. He is the founding director of the Adam Smith Center for Economic Freedom, where he is responsible for standing up and running the center, setting its strategic vision, and developing and implementing its programs. He previously served at the highest levels of the U.S. government, including as Deputy Assistant to the President and Director of Policy and Interagency Coordination at the White House, as well as senior leadership roles at the Department of Defense and the National Endowment for the Humanities. Buenas tardes, presidente. Un gusto siempre poder compartir contigo. Tenemos una media hora y en esta media hora quiero hacerte varias preguntas, no solamente de Venezuela, obviamente hay que hablar de Venezuela, sino también de toda la América Latina y conocer un poquito más tu perspectiva y tu opinión sobre lo que está pasando en la región. Pero me imagino que todos quieren que comencemos con el tema de Venezuela. El 3 de enero de este año, hace poco más de 5 meses, cambiaron muchas cosas en Venezuela. Estados Unidos, bajo el liderazgo del presidente Trump, extrae al dictador y comienza un proceso en el que estamos todavía en plena transición. Cuéntanos un poquito tu perspectiva de lo que pasó ese 3 de enero y cómo va el proceso. Bueno, gracias Carlos primero por la invitación, la amable invitación para conversar de Latinoamérica. Evidentemente hoy un elemento pivotal sin duda es Venezuela y mucho más luego del 3 de enero, no solamente las condiciones tradicionales de Venezuela, es decir, un hub energético o con potencial energético hoy. Como saben, la producción petrolera se redujo a menos de 1 millón de barriles, pero con las reservas más grandes del planeta, es decir, ese gap es una expectativa, sobre todo después del 3 de enero de cara a que la operación militar que extrae al delincuente, al dictador Nicolás Maduro, muy efectiva y muy exitosa, que viene además de un indictment con el presidente Trump 45 en el 2020. Es decir, ha sido un proceso que, a mi manera de ver, hablando de Latinoamérica, voltea la mirada de los Estados Unidos precisamente en la región y que para los venezolanos es no solamente una gran expectativa, es esperanza, es ánimo, es sentimiento de justicia, es ver reivindicado años de esfuerzo, pero que también entendemos que es un proceso continuo. Como dirían, pero entonces, ¿apoyas la decisión del presidente Trump? No solamente apoyo la decisión, creo que marca un precedente importante de cara a este siglo que estaba carente precisamente de rule of law. Y para que haya precisamente rule of law tiene que haber acompañamiento y enforcement de ese rule of law. Creo que esto marca un precedente importante de cara a violadores de derechos humanos, personas que hoy, que tiene que ver con Latinoamérica también, por cierto, todo lo que significa el crimen organizado transnacional, no solamente evidentemente lo que es el tráfico de drogas, pero también lavado de dinero, entre otras cosas. Compartir información, compartir precisamente seguridad, estabilidad en la región, es también crear clima positivo de inversión. Es crear estabilidad, es minimizar la crisis migratoria, es ver ciclos de producción efectivos en la región, es mejorar la posibilidad de no solamente mercadeo, la cadena de suministros, logística. Así que exista la posibilidad de enforcement, de hacer cumplir la ley. En Latinoamérica creo que es una gran noticia, una deuda histórica que por cierto tienen también las multilaterales. Es decir, ¿cuál es el rol de la ONU entonces? ¿Cuál es el rol de la OEA, de la Carta Interamericana de los Derechos Humanos? Y lo hago como crítica constructiva. Durante años colaboramos además, no solamente con estos organismos, sino también con información, inteligencia. Y esta decisión tomada con mucha firmeza, con mucha determinación por la administración 47 del presidente Trump, y hago la distinción entre 45 y 47 porque hay un hilo conductor, obviamente, y tú lo sabes muy bien, tú participaste en la administración, además, 45
del presidente y conoces muy bien el funcionamiento. Así que, y hoy estamos además, por cierto, paréntesis, que si bien no tiene que ver con Latinoamérica, tiene que ver, hay una visita china oficial, que también tiene que ver con Latinoamérica, con el 3 de enero, con lo que está pasando en Cuba en este momento, y creo que de nuevo, para los venezolanos, vemos con optimismo, vemos con una perspectiva importante, entendiendo, insisto, que es un work in process, es decir, es un trabajo en proceso, es una transición que significa y necesita de muchas cosas en este momento en la región. Yo me imagino que como presidente interino por 4 años, te hubiera encantado que esa extracción se hubiera dado a cabo en el periodo anterior del presidente Trump. ¿Qué falló? ¿Por qué crees que el presidente Trump no actuó en su primer gobierno y sí lo hizo en este? Bueno, lo primero es un contexto, es la pandemia. El presidente Trump pierde o pasó la administración 46. Es decir, hay un contexto global que influyó, que impactó. Evidentemente, la operación antinarcóticos del Caribe en el 2020, por cierto, era un poco más modesta, evidentemente, que el portaaviones más grande del planeta Tierra, el submarino nuclear más importante y el 25% de la flota militar que estaba en el Caribe hasta enero de este año. Está el indictment, la recompensa. También hay factores, digamos, internos, es decir, lo que era, por ejemplo, y ya hay algunos señalamientos recientes a el momento en el 19 y el 20, digamos, creamos una agenda de teléfonos, es decir, contactos militares, contactos con diferentes sectores. 48 minutos o 47 tomó la operación de extracción del dictador y delincuente Nicolás Maduro. Eso requirió no solamente la evidente fuerza y superioridad militar de los Estados Unidos, sino también mucho trabajo de inteligencia y de información. También eso fue un proceso. Es decir, no, si bien la operación fue ¿Crees que overnight, ¿Crees que hubo ayuda desde adentro? mira, más que ayuda, no tenían opción. Yo creo que el colapso del régimen de Maduro fue secuencial antes del denominado socialismo del siglo XXI. Es decir, ellos solamente han ido perdiendo popularidad, diplomacia, política, quedaron en evidencia y vulnerabilidad militar de manera muy grosera y evidentemente eso fue un proceso. A Maduro lo sacaron overnight, pero eso no fue, el proceso no fue overnight. Pero entonces no lo entregó Delcy. Yo creo que hubo, sin duda, complicidad de parte de algunos del régimen, ya hay señalamientos incluso entre ellos. Usted no llega a FIU a buscar a Carlos y ustedes ya recorrieron probablemente el campus. Es decir, toma tiempo ubicar este auditorio en la puerta correcta. Imagínense el fuerte militar principal de una ciudad, entrar al corazón de la capital de Venezuela y extraer a quien estaba rodeado por una especie de guardia pretoriana cubana, en este caso, protegiéndolo porque no confiaba ya, y eso pasó en 48 minutos. Evidentemente hubo información, incluso rusos ya señalan directamente a Delcy, incluso a lo interno del régimen hay señalamientos. Había un supuesto influencer argentino que hoy se declara, por cierto, desaparecido, no sé si es cierto o no, simplemente informa a través de redes que señala directamente a los Rodríguez y a otros. Es decir, hoy Delcy Rodríguez y los Rodríguez caminan en hielo delgado, digamos, y es casi una situación imposible. Pero, de nuevo, esto es un proceso continuo y, por cierto, ellos tenían un lema, el socialismo del siglo XXI, entre comillas, decía traidores nunca o leales siempre. Yo creo que ahora es al revés, ¿no? Traidores siempre. Pero eso ya es un tema interno. Yo creo que lo importante es devolver la capacidad de agencia al venezolano, a la oposición venezolana, tener la posibilidad de una elección y un cronograma de elecciones, la reconstrucción económica, la interlocución. Creo que el rol de María Corina y Edmundo González es muy importante, de la oposición en general, reconstruirla, generar confianza en los mercados, un buen clima de inversión, insisto, para que exista confianza no solamente en el potencial, sino en la ejecución y la efectividad de Venezuela, que eso impacte positivamente en Latinoamérica. Es decir, la balanza comercial Colombia-Venezuela eran $6.000 millones aproximadamente. Eso se redujo a menos de 100 millones. Es decir, eso tiene un impacto directo, Claro. sin ir mucho más allá de lo que representa un posible hub energético,
no solamente hablando de petróleo y gas, también de lo que puede ser el grid energético, hablando de supercomputadoras, procesamiento de datos, enfriamiento de estos procesores. Es decir, el potencial que tiene Venezuela no se limita únicamente a lo que pensamos tradicionalmente. En este momento, que es pivotal para la región, vamos a tener elecciones en Brasil muy pronto, en Colombia, ya en Chile sabemos que asumió el presidente Kast. Estuviste presente, y lo sé porque te vi en la toma de posición del presidente Kast. Así que es un momento, insisto, pivotal para Latinoamérica, que es una ventana de oportunidad, y como cualquier ventana de oportunidad se abre o se cierra. Es decir, Latinoamérica también tiene que hacer su parte para asociarse con los Estados Unidos de Norteamérica. Es decir, no es solamente automático, porque hay una posibilidad, producto de las conversaciones, por llamarlo de la manera más diplomática posible, con China, en este momento, que pone a Latinoamérica y a los capitales americanos con un potencial interesantísimo. Y también lo sé porque también te he escuchado hablando de eso. Yo hablaba mucho del tema y mencionas la oposición al presidente electo, no sé si llamarlo presidente electo o el presidente que fue electo. Presidente electo. El que fue electo. El 28 de julio. A la premio Nobel y yo he sido crítico del presidente electo porque si bien no me cabe la menor duda de que fue la persona elegida por el pueblo de manera abrumadora, supuestamente más del 70% de la población votó por él. También he dicho públicamente que su primera acción como presidente electo fue huir del país. Y en un país donde hace falta un liderazgo fuerte, donde hace falta oponerse directamente a un dictador, y no hay manera de decirlo bonito, un dictador, la primera decisión que tomas como líder no puede ser huir. Y lo he dicho públicamente y me parece que fue un gran error. Pero bueno, independientemente de si fue error o no, mucha gente ha criticado la decisión del presidente Trump de trabajar con la señora Rodríguez como líder interina del país, como presidenta en funciones. Yo también he defendido esa decisión. Yo creo que Estados Unidos aprendió las lecciones de Irak y aprendió que no puedes decapitar un gobierno, que fue lo que pasó, y pretender que la democracia llegue de la noche a la mañana cuando tenemos a un país que lleva más de un cuarto de siglo bajo una dictadura comunista. Y por lo tanto, lo primero que se hace en una transición democrática es tomar control operativo del aparato del gobierno, de las Fuerzas Armadas, de las fuerzas de inteligencia, de las fuerzas de seguridad. Y por mucho que queramos que la democracia llegue, no va a llegar de la noche a la mañana, y la única persona que en este momento puede garantizar que los Estados Unidos tenga ese control operativo es precisamente la señora Rodríguez. Por muy detestable, por muy criminal que sea, es útil para los intereses de los Estados Unidos, que fue el único que actuó, porque todos los líderes decían que lo que pasó en las elecciones fue inaceptable, que no se puede tolerar que se roben la democracia, pero ningún país hizo absolutamente nada hasta que llegó a Estados Unidos. ¿Qué opinas de esa decisión del presidente Trump de trabajar con la señora Rodríguez y darle todo su apoyo? No me cabe la menor duda que está haciendo todo lo que le dice Trump, pero ¿qué opinas de esa decisión de trabajar con este gobierno que es, repito, total y absolutamente detestable, pero es lo que hay? Mira, yo hubiese querido que asumiera inmediatamente Edmundo González Urrutia, sin duda. Es decir, fue el presidente electo el 28 de julio del 2024 por el 70% de los venezolanos que pudieron votar. Y digo esto porque 8 millones en el exilio no pudieron. Es decir, hubiese sido 90-10, es decir, hubiese sido aún más la diferencia contra el régimen muy débil de Maduro, ya sin popularidad, mucho menos de Elci, por cierto. Esto es como una segunda degeneración de lo que era Chávez y el socialismo del siglo XXI, hablando de respaldo popular, diplomático, más allá del pragmatismo con que puede manejar la situación en este momento el régimen interino, por llamarlo de alguna manera. Ahora, entiendo el proceso de transición. Es decir, si vemos esto como una transición y vemos esto como el desmontaje del aparato criminal, es decir, la primera visita a Venezuela fue de Ratcliffe, el director de la CIA. Durante años en Venezuela a mí se me acusó de ser un agente de la CIA, por cierto. Era parte del paquete de acusaciones típico del régimen en cualquiera de estos países comunistas, como tú decías muy bien, Carlos. Llama la atención que el primer funcionario que yo no conozco al director de la CIA, nunca lo conocí. Conozco al presidente Trump, al secretario de Estado Marco Rubio, a los congresistas, senadores, al secretario del Tesoro, es decir, del comercio, o sea, te puse una lista de 40 funcionarios americanos, pero el director de la CIA nunca lo conocí. Y fue el primero que envía, ¿por qué?
porque es un aparato criminal y no hay ingenuidad de parte de los Estados Unidos de qué existe en Venezuela y qué está pasando. También hay claridad de un framework, a mi manera de ver, muy bien puesto por parte del Departamento de Estado y la Casa Blanca, que habla de precisamente estabilización, reconstrucción y transición. Entendiendo la transición además como el logro de la democracia. Se ha hablado de un cronograma de elecciones, se ha hablado también del tema económico. Pero yo pongo un ejemplo incluso más sencillo en estos casos, porque a veces cuando uno habla de transiciones, las instituciones, la confianza en el Estado, hace una semana en el Democracy ILAB, en FIU, en el Adam Smith, hicimos precisamente el arco completo desde el trauma dictatorial, persecución, amenazas, censura, asesinatos políticos, crímenes de lesa humanidad, a que yo pueda regresar a Venezuela, e incluso hablo en primera persona, y pueda confiar en el policía que me recibe en el aeropuerto. ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo reparas a una víctima? ¿Cómo reparas a un país completo? ¿Cómo sanas las heridas? ¿Cómo se genera ese clima positivo de inversión y confianza institucional para que todos podamos ir? Porque lo que necesita un migrante venezolano o un perseguido político, por cierto, de Venezuela, es lo mismo que necesita un gran empresario. Confianza en las instituciones. Entonces, dicho esto, estamos en una transición. De nuevo, los Rodríguez, a mi manera de ver, son los más peligrosos de todos, por cierto. Más que el mismo Maduro. ¿En serio? ¿Por qué? Mira, meses antes de que Maduro veíamos trabajo en el Washington Post, en algunos otros periódicos, alabando a Delcy Rodríguez. Muchas personas del entorno de los Rodríguez estaban en Washington haciendo lobby para el levantamiento de sanciones. Es decir, ahí no tampoco hay ingenuidad de esa parte. Si cometimos un error, y tú me preguntabas de los errores, fue subestimar a la dictadura. No se puede subestimar a este régimen que no tengas duda que quieren ganar tiempo, que van a hacer el delivery con respecto a lo que le pide a Washington y lo que le pide el presidente Trump, pero también hay mucha claridad del Departamento de Estado, de la Embajada, de la Casa Blanca, de que llevar la producción petrolera, para hablar de términos concretos, de 1 millón de barriles a 3 millones, que era la cota anterior que ya teníamos, y de ahí a 5 millones, estabilizar un hub energético, tener ese commodity tan importante en el planeta, requiere más que simplemente estabilizar ese régimen interino. Hace falta confianza, hace falta Estado de Derecho. Así que tenemos esto como un proceso de transición. Hay que apoyar y agradecer infinitamente la labor de los Estados Unidos, del presidente Trump. Creo que nadie más hubiese hecho eso, tengo que decirlo. Recuerdo muy bien cuando entré en el Salón Oval en el 2020. Tú conoces bien al presidente Trump, straight to the point, directo al grano, antes de saludar, hola, ¿cómo estás? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a salir de Maduro? Esa fue la primera pregunta en lo que me bajé del camión, estaban los honores ahí. ¿Cómo vamos a salir de Maduro? Y de ahí se desarrolló no solamente en el Salón Oval, luego en el Cabinet Room, por cierto, con todos sus ministros o secretarios, en el caso americano. Y mira, y cumplió, tengo que decir. Cumplió cabalidad lo que hablamos en el 2020. Es decir, hubo determinación, hubo un equipo de trabajo, hubo curva de aprendizaje y este proceso de transición. Y lo decía antes con Latinoamérica, Carlos. A ver, tenemos que hacer nuestra parte. Es decir, la alternativa democrática en el caso de Venezuela, en el caso de Latinoamérica, para convertirnos en un polo y un socio para los Estados Unidos, también tenemos que hacer nuestra parte. Yo lo digo de manera amable. Si yo estoy en Washington, y a veces ese tipo de ciudades en ocasiones se pueden volver un poco cínicas, ¿no? Porque los que toman decisiones, vemos a lo lejos allá Latinoamérica, lo vemos un poco desordenado en ocasiones, por los cambios. Sí, bueno, quiero ser un poco diplomático también. Bueno, hay que dar no solamente la sensación, sino que elementos concretos. Yo espero que muy pronto completemos el proceso de transición en Venezuela. Y no solamente completemos el proceso de transición, sino que evitemos rebrotes autoritarios. Hemos visto retrocesos en otros países, como el caso de Nicaragua, por ejemplo. Somos muy conscientes también de esto y creo que la clave, sin duda alguna, es acompañar este proceso y hacer nuestra parte en Venezuela. Te pregunto de ese proceso. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha dicho que este es un proceso que tiene 3 etapas. La primera etapa es la que mencioné, tomar control operativo del país. Estamos en esa etapa. La segunda etapa, yo diría estamos empezando a comenzarla, es el proceso de reconstrucción económica. Y la tercera etapa es el retorno de la democracia.
La transición, así es. La transición hacia la democracia. Desde tu punto de vista, ¿cómo lo ves y cuánto crees que va a tardar cada una de estas etapas, si estás de acuerdo con estas etapas? Yo no las veo secuenciales. Ok. Yo recuerdo cuando yo hablaba de gobierno de transición, cese de la usurpación y elecciones libres en Venezuela, la gente lo asumió como que era un diagrama Gantt, ¿no? Es decir, uno prela al siguiente y no logramos el C hasta que logramos el A. Yo creo que en esta etapa no son secuenciales. Ok. Yo creo que se solapan. Yo creo que se pueden trabajar en conjunto. Porque, de nuevo, no va a haber completamente estabilidad económica en Venezuela sin Estado de Derecho. Claro. Y el Estado de Derecho solamente es posible con democracia. Entonces yo creo que vamos en secuencia. Mira, aquí hay empresarios, consultores, grandes empresas. Si usted compra una ferretería, cuando usted compra la ferretería o adquiere un local o adquiere una empresa, bueno, hay cosas mínimas. ¿Dónde están tus proveedores? Las cuentas por pagar, las cuentas por cobrar, quiénes son los empleados, el RAC se dice en Venezuela, el registro de asignación de cargo, por ejemplo, dónde están las cuentas de esa empresa, dónde están los socios, cuál es la junta directiva, es decir, en un mínimo. Y estamos hablando de una ferretería, imagínate un país, el Banco Central de Venezuela, los ministerios, PDVSA, los militares, un factor fundamental de cualquier transición, no solamente en Venezuela, sino en el mundo entero. Entonces, entendiendo esto como un gran proceso, yo creo que las tres frases asociadas, que algunas las comparan, por cierto, con el cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, tiene que ver de un proceso que tiene años trabajando el equipo del presidente Trump. Así es. Y que hoy está concretando y que estoy seguro que va a llegar a término a la democracia plena en Venezuela. Y para esa democracia plena hace falta elecciones. Sin duda. ¿De aquí a cuándo ves elecciones? Mira, como lo dije hace ya unos meses, a mí me gustaría que fueran mañana, es decir, de quererlas de inmediato, pero voy a poner términos concretos. Por ejemplo, quisiéramos registrar a la diáspora venezolana. Estamos hablando de más de 5 millones en edad de votar, de participar. Entonces vamos a hablar de algo incluso técnico operativo. ¿Cuánto toma registrar de manera precisa, concreta, solamente a la diáspora? Es decir, el registro electoral toma un tiempo. Bueno, tienes que tener primero un organismo electoral independiente. Sí, pero voy a elementos que uno diría como opositor, evidentemente, a un régimen durante años. ¿Quieres participar en la próxima elección con la diáspora o no? Bueno, la respuesta es más que obvia, ¿no? Claro que queremos. O sea, no solamente porque sabemos su tendencia electoral, no solamente por eso, sino porque es un derecho, ¿vale? Es un derecho. Yo quiero participar si me encuentro en el exilio. Yo quiero que la gente que está afuera pueda tener decisión y elegir. Eso es lo que estamos luchando durante años, el derecho a elegir el futuro de Venezuela. Entonces, si solamente hablamos de eso, ya es muy importante. Pero luego viene el árbitro. Claro. Voy a hablar, por ejemplo, del Tribunal Supremo de Justicia, la justicia venezolana. O sea, que tiene que ser, va a ser transicional, evidentemente, hasta que logremos reparar todas las instituciones en Venezuela. Así que esto toma por lo menos 6 meses, este proceso. Así que, y ya estamos en mayo, vamos a llegar a junio. Así que dude más, ¿no? Es decir, estamos hablando, ojalá, que principios del año que viene, que pueda ser la elección. Hablemos del 2027, pero no quiero, digamos, cerrar una fecha, porque no, a mí me gustaría que fuera lo antes posible. Claro. Pero esto toma tiempo para hacerlo bien, y tomando en cuenta que esto es una transición. Y en esas elecciones, cuando se den las elecciones, sea pronto, sea más adelante, creo yo van a haber muchos candidatos de los que hoy forman parte de la oposición. Se está mencionando mucho una candidata en particular, que se ganó el Premio Nobel de la Paz, pero no es la única, ¿no? Hay muchos líderes de oposición. El único que llegó a ser presidente interino fuiste tú. ¿Te gustaría ser parte de esas elecciones? La próxima elección, la candidata tiene nombre y apellido ya. Creo que es María Corina Machado, en este momento sin duda. Y yo creo que sería atentar contra el proceso de transición. Ahora, el proceso de transición no solamente se trata de una candidatura, es liderar un proceso de transición, de reconciliación del país, de encuentro de los venezolanos, de reconstitución de las instituciones nacionales. Es decir, pensar solamente que el retorno pleno de la democracia pasa por un hito electoral sería o no ver todos los hitos que hemos tenido en Venezuela electorales o incluso el proceso de transiciones a nivel latinoamericano, para no hablar de Serbia o hablar de algunos otros referentes en transición a la democracia.
y hablo de Chile porque estuve recientemente, pero ¿cuántos años estuvo de senador, por ejemplo, Pinochet? Sí. ¿No? Por hablar de un caso específico, podemos hablar del caso de Uruguay o de Argentina también. ¿Cuál va a ser el espacio o los puentes que se van a trazar incluso con el régimen interino? Es decir, la elección va a ser el hito fundamental, pero tenemos que construir una especie de comisión de enlace. Es decir, cuando usted gana una gobernación, una alcaldía o la presidencia de la República, usted designa equipos de transición para que vayan al Ministerio de la Defensa, la Secretaría, el State Department, o el Secretario de Guerra ahora, o el Pentágono, o lo que sea. Igual pasa en Venezuela, en Chile, en Argentina, o en cualquier país. ¿Cómo construyes eso? Y eso creo que va a ser un momento estelar estos 6 meses, este 2026, con la administración del presidente Trump, con Latinoamérica. A mí me gustaría que se hiciera más presente también Latinoamérica en este proceso. Me entrevistaron mucho en septiembre, octubre, noviembre del año pasado preguntando por la operación militar en el Caribe, hablando de los Estados Unidos. Claro, genera polémica. Además, el tema militar sin duda alguna tiene que hacerlo, está bien el debate. Yo decía, mira, a mí me gustaría ver una operación militar latinoamericana. ¿Dónde está Latinoamérica en ese proceso? Entonces, yo creo que esta transición va a requerir del tema económico, porque hay que ser el delivery para la gente. Es decir, hoy sigue la emergencia humanitaria compleja en Venezuela. Hoy hay apagones en Venezuela. Hoy continúa las deficiencias técnicas en las diferentes áreas. Es decir, entonces, no podemos centrar únicamente el debate en la elección, que para mí está casi obvio en este momento el debate. Y eso es muy importante, porque en un momento casi de posguerra en Venezuela, donde la gente se siente hoy sin confianza, contar con un referente como María Corina, Premio Nobel de la Paz, Edmundo, la oposición que ha resistido, que ha sobrevivido a los embates de una brutal dictadura, yo creo que ya son buenas noticias, y ampliar ese espectro, aunque nosotros en el pasado, y eso también es un error que hemos cometido en el caso de la oposición venezolana, siempre nos enfocamos en el hito. Claro. Porque es fácil, además. Imagínense un país, bueno, y ustedes lo conocen bien y tienen la suficiente empatía para acompañar el proceso, que falta el agua, que falta empleo, que falta todo. La esperanza es muy poderosa, es intangible. Y esa elección genera esperanza, pero ahora la sabiduría del liderazgo y esa curva de aprendizaje que nos ha tocado pagar muy dura en el caso de Venezuela, tiene que entender que eso es mucho más amplio que eso. Y esa respuesta me sugiere a mí que ves a la oposición unida, que no siempre ha sido el caso en el pasado, ¿no? ¿Está la oposición unida? Está trabajándose siempre, ¿no? Construir consensos es como, yo pongo el ejemplo de amarrarse los zapatos. Yo fui parlamentario, presidente del Congreso también, jefe de la fracción parlamentaria. Construir consensos es una de las tareas más complejas que hay. Inténtenlo en su casa, con su familia, con su pareja, con sus hijos. Es decir, incluso en la casa construir consensos es complejo, todos los días. Igual funciona en la política. Todos los días tienes que abonar en el proceso de construir consenso. Eso se está haciendo y tengo la certeza de que el liderazgo de la alternativa democrática en Venezuela, que hemos pasado por muchísimo, va a tener la sabiduría de lograr esa necesaria, porque es un requisito. Atención, la unidad en sí mismo no es suficiente, pero es un requisito para enfrentar a cualquier necesaria, pero no régimen. suficiente. Totalmente. Sí. Antes de hablar un poquito más de la América Latina en general, el ejemplo de otras transiciones democráticas, no solamente en la América Latina, sino en otras partes del mundo, sugiere que en algunos casos hace falta algo así como un proceso de amnistía. Sí. ¿Crees que este sea el caso? Sin duda. Es más, te lo pongo así. Hace unas semanas el régimen interino propone una ley de amnistía y me preguntan, mire, yo no he cometido delito. Ahora, si pasa por un proceso de entendimiento nacional, muy bien. Ahora, que escriban muy bien esa ley, porque los va a beneficiar principalmente a ellos. Claro. Los que se han cometido delito, los que tienen recompensa por su captura, los que tienen juicios internacionales, los que tienen seguimiento, es el régimen interino. Es decir, está la oposición, la alternativa democrática, dispuesta a abrir espacios de conversación, de comisión de la verdad, de seguimiento, de justicia transicional, de perdón y reparación, para lograr estabilidad ¿Y la respuesta y sí? una democracia plena. Yo creo que no puede haber duda. O sea, porque en este momento se sigue pasando hambre en Venezuela. En este momento sigue la crisis y no podemos olvidar que este proceso venezolano empieza por la gente, no es por la toma del poder.
¿no? Tiene que ser venezolano centrista, es decir, hablando de la necesidad profunda en este momento del venezolano. Para ampliar un poquito más la conversación en la América Latina, hemos visto que en elecciones recientes, en cuestión de meses, el mapa de la América Latina ha cambiado de estar casi todo rojo a mitad y mitad rojo y azul. Cosa que no es nueva, ¿no? Hace varios años estaba todo rojo, después todo azul, después todo Ha sido rojo. un péndulo. Ahora está cambiando. Hemos tenido elecciones recientes en Argentina, en Chile, Ecuador. en Ecuador, en Honduras, en Bolivia. Y en todos esos casos, el resultado ha sido mucho más favorable a gobiernos que se pueden llamar gobiernos de centro-derecha o derecha. A mí no me gusta catalogar a los gobiernos de izquierda o derecha, pero es útil en el sentido de utilizar una designación política que la gente entiende. Sí. Entonces, en todos esos casos, repito, Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Honduras, el resultado ha sido favorable a lo que podemos llamar la derecha. Hay elecciones muy importantes ahora en Perú, en Colombia y en Brasil. ¿Cómo ves este panorama político que aparentemente le está dando más favorabilidad a aquellos gobiernos, llámalos de derecha, no, pero que se ven un poco más alineados hacia los Estados Unidos? Yo creo que va a haber una oportunidad histórica. Yo creo que el péndulo va a girar nuevamente y casi completo. Hay muy buena perspectiva para los candidatos de centro-derecha, tanto en Perú, Colombia y Brasil. Yo creo que eso va a ser un hecho de corto plazo. Ahí la gran pregunta es qué vamos a hacer con eso. Claro. ¿No? Yo creo que ahí la clave del éxito, digamos, que esa ventana de oportunidad con gobiernos con pensamiento mucho más similar y mucho más aliado naturalmente a los Estados Unidos, cómo se traduce eso en una consolidación gran americana, en la mejora a los temas de seguridad hemisférica, a la presencia en el hemisferio, no solamente de empresas estadounidenses en Latinoamérica, sino latinoamericanas también en Estados Unidos, cómo se facilitan procesos, por ejemplo, de los tratados de libre comercio pendientes, por ejemplo, el de Uruguay, por ejemplo. ¿Cómo se facilita? Hay una inversión muy grande, por ejemplo, de una empresa grande de carros eléctricos china en Brasil, es decir, que gane potencialmente Flavio Bolsonaro en Brasil, eso no automáticamente cambia la balanza económica. Hay que tener presencia también de las grandes empresas, pero sin duda alguna, creo que es una gran oportunidad para superar la retórica y pasar a la acción. No solamente con valores compartidos, que van a estar clarísimos ahí, y si todo apunta a lo que está pasando, porque de nuevo, no saquemos de la ecuación de cara a Latinoamérica de esta visita a China. Así es. Es decir, de esta tensión comercial, o que se traduce en tensión comercial, para retomar, porque podemos hablar de los gobiernos, pero podemos hablar también hoy de qué país tiene más o menos inversión en países en Latinoamérica. Y la balanza no está tan favorable como los gobiernos que están en esos países. Así es, Entonces, sin duda. yo creo que esto abre la ventana de oportunidad para concretar de cara al corto plazo con la integración, con el comercio, con una atención, atender el tema migratorio, con superar el gap de pobreza. Y yo lo he hablado mucho, lo hemos hablado tú y yo también. 700 millones de almas viviendo en Latinoamérica, con un pensamiento muy similar, culturalmente parecidos, con los principales assets y commodities, desde energía, pasando por tierras raras, hasta capacidad agroalimentaria, sin hablar del tema de manufactura, que ha venido creciendo de manera muy interesante en la región, con presencia, inversión. Y la parte latinoamericana, estabilidad, confianza, creo que la oportunidad es de oro. Sin duda alguna, la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, publicada recientemente en noviembre, deja muy claro que el presidente de Estados Unidos está consciente de que por décadas Estados Unidos ha ignorado a la América Latina y que eso cambia ahora. Y por lo tanto, hay una gran cantidad de oportunidades de invertir en la región. Compañías norteamericanas que han estado ausentes ahora tienen una gran oportunidad de invertir, no solamente en Venezuela, las oportunidades en Venezuela son infinitas, Sí, sin duda alguna, sin duda. pero en otros países de la América Latina también. No, y se habla, se habla del nearshoring, se habla de otras aproximaciones a través del tema. ¿Qué consejos le das a tratado. aquellos que quieren invertir en la región? Mira, yo creo que es un momento estelar. Los Estados Unidos, como lo dice Carlos, están girando su vista a Latinoamérica. Creo que no solamente es el tema de los commodities y las oportunidades, sino también de consumo. Es decir,
mejorando las situaciones económicas en cada país, vas a también empujar el consumo local en la región. Es decir, es redondo las oportunidades tanto en Venezuela como en Sudamérica, y la seriedad con que ha venido creciendo el empresariado americano también llama mucho la atención, y hay factores no solamente culturales, de aprendizaje común, de competitividad, que de la mano pueden ser sin duda el futuro de lo que resta de siglo. Ya estamos en un cuarto de siglo. Ya estamos más cerca del 2050 que de 1990, no se sientan viejos, pero ya estamos más cerca de la mitad de siglo, que es el 90. Italia 90, vamos al Mundial ahora en el 26. Creo que lo que queda de siglo es Latinoamérica. Así es, sin duda alguna. Hablas del consumidor y es un buen punto para concluir esta conversación, porque nadie mejor para poder ayudar a persuadir a ese consumidor que Ola. Así que quiero concluir dándole muchas gracias a todo el equipo de Ola por esta oportunidad, por esta cuarta edición de este encuentro, que cada vez se pone muchísimo mejor, y ha sido un placer poder concluirlo con la presencia del presidente Juan Guaidó. Muchas gracias.